concepto de sindicato permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales y sociales, vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes la componen. Se trata de organizaciones de espíritu democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo las condiciones de contratación. Cada sindicato representa y nuclea a trabajadores de rubros específicos y se encarga de impulsar negociaciones colectivas con las empresas, como por ejemplo el monto de los salarios, los periodos de descanso, las vacaciones que le corresponden, la capacitación y las licencias, entre otros, son algunas de las cuestiones que los sindicatos deben resolver con la patronal. ¿Qué diferencia hay entre un gremio y un sindicato? En ocasiones la palabra gremio se utiliza como sinónimo de sindicato, pero gremio es un término más amplio, ya que abarca la totalidad de las personas que trabajan en ese ramo profesional, mientras que el sindicato es una asociación que abarca solo a las personas que voluntariamente deciden afiliarse al mismo, aun cuando generalmente representa al gremio en su totalidad. Los sindicatos representan a los trabajadores, en este caso de la educación, ante los empleadores, patronales o el Estado. Tras reunirse con sus afiliados, informan y llegan a acuerdos previos o toman conciencia de las necesidades del momento. Negocian en nombre de estos los salarios y condiciones de trabajo, dando lugar al contrato colectivo. El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros, es decir, asegurar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral, atender sus demandas y reclamos, y generar, mediante la unidad, otorgándoles una voz colectiva para la protección de sus derechos, la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA, es el sindicato que agrupa a los docentes de todos los niveles y modalidades, primaria, secundaria, especial, inicial, psicología, educación física, etc., pertenecientes a la provincia de Buenos Aires. Es la entidad base de la CETERA en nuestra provincia. Otros son FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, UDOCBA, Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados, UDA, Unión Docentes Argentinos. ¿Cómo se eligen las conducciones de dichos sindicatos? Según el artículo 14 bis de la Constitución Argentina, queda garantizado a los trabajadores la organización sindical libre y democrática. De esta manera, podemos afirmar que las autoridades de los sindicatos son elegidas por medio de elecciones a través del voto secreto de sus afiliados. Por ejemplo, en el caso de las autoridades de la CETERA, estas elecciones se realizan cada 4 años. En SUTEBA también se elige la conducción del gremio a nivel local y provincial cada 4 años. La paritaria nacional es una instancia de negociación integrada por números iguales de representantes de trabajadores y de empleadores que tienen la facultad de analizar puntos específicos de las relaciones laborales, intervenir en los conflictos y modificar los convenios colectivos de trabajo. Esta instancia debe ser respetada si se creen los procesos de diálogo y las herramientas de negociación colectiva. Es un instrumento fundamental del derecho laboral y una herramienta propia de los trabajadores, ya que está consagrada en las leyes fundamentales de nuestro país. La Paritaria Nacional Docente tiene como propósito definir el sueldo mínimo de los maestros de todo el país y acordar políticas nacionales que mejoren la calidad educativa, como la capacitación docente, las condiciones laborales y otras cuestiones vinculadas. Es decir, en esta negociación sea un marco de referencia salarial donde luego cada provincia toma el valor fijado y lo discute con los sindicatos en su propia jurisdicción, estableciendo así un piso salarial mayor o igual al nacional en cada jurisdicción. La instancia de paritarias docentes suele ser muy conflictiva y difundida en nuestro país, ya que casi todos los años los sindicatos y el gobierno no suelen llegar a un acuerdo.
¿Quiénes conducen los sindicatos? SUTEBA, secretario general, Roberto Baradel. CETERA, secretaria general, Sonia Alessi. SADOP, secretario general, Jorge Calinch. UDOCBA, secretario general, Miguel Ángel Díaz. AMET, secretario general, Sergio Pascua. UDA, secretario general, Norberto Cabanas. FEB está integrado por 20 miembros, 2 por cada zona que divide la provincia. Presidenta, Mirta Petrosini. Vicepresidente, Diego Altolaguirre. Todo el año 1983, organizaciones de 8 distritos resuelven construir un frente gremial de trabajadores de la educación del Gran Buenos Aires, con el objetivo de unificar la docencia bonaerense con una concepción de sindicato, que entiende como válida para nuestra provincia la formación y consolidación de organizaciones únicas por distritos, donde están representados todos los docentes sin diferenciación de ramas, niveles o jurisdicción de la enseñanza. ¿Qué es la CETERA? La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, es una entidad gremial de segundo grado que afilia a sindicatos docentes de todas las jurisdicciones educativas del país. Desde su fundación en 1973 cuenta con la participación de 143 entidades de base. CETERA promovió estatutariamente estrategias para lograr la unidad en cada jurisdicción, evitando la dispersión que debilitaba su efectividad, un proceso demorado por los golpes de Estado y las dictaduras militares, que mataron, persiguieron y torturaron, encarcelaron y desaparecieron a sus dirigentes y obturaron la actividad sindical. Las primeras medidas que tomaron los militares que organizaron el último golpe de Estado en la Argentina fueron las de suspender por ley el derecho a huelga, decretar la prescindibilidad de los empleados públicos, modificar la ley de contrato de trabajo y suspender total o parcialmente los estatutos del docente nacional y provinciales. De modo que el terror de Estado impactó tanto en la cotidianidad del trabajo de diferentes actividades que durante la dictadura militar en Argentina, la CETERA sufrió el asesinato y secuestro de algunos de sus dirigentes, el exilio de otro sector y en general fue afectada como organización sindical por la ofensiva del gobierno dictatorial a las organizaciones gremiales. En marzo de 1988, la docencia argentina protagonizó lo que muchos consideran una gesta histórica para la educación del país en la lucha en defensa de la escuela pública junto al pueblo. En aquel entonces, la CETERA convocó un paro por tiempo indeterminado con altísimo acatamiento en todo el país. El 18 de mayo, desde el norte, el sur, el oeste del país, partió una marcha que convergió el 23 de mayo en Capital Federal con 3 reivindicaciones centrales, ¿sí? La primera era un salario único en todo el país, al igual trabajo, igual remuneración. La segunda era paritarias nacionales docentes. Los docentes querían discutir salarios y condiciones de trabajo al igual que los demás trabajadores. Y la tercera, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Nacional de Educación. De todas las escuelas del país, de Ushuaia a La Quiaca, los docentes con sus guardapolvos blancos marcharon a la capital en defensa de la educación pública, de nuestros salarios y de nuestros derechos laborales. La marcha fue un grito en defensa de la educación del pueblo, en defensa de los docentes, de los chicos, de la comunidad educativa toda. Fue en esos 43 días de marcha que los docentes entendieron y asumieron que eran y son trabajadores de la educación y como trabajadores salieron a las calles a luchar por la educación del pueblo. La Carpa Blanca fue instalada frente al Congreso Nacional el 2 de abril de 1997 bajo el gobierno de Menem. El objetivo era lograr una ley de financiamiento educativo. Durante casi 3 años, con el apoyo de docentes de las distintas provincias y una gran solidaridad de artistas, intelectuales y trabajadores, se convirtió en un importante hito en la lucha de los docentes en la Argentina. Desde 1997, las acciones del SUTEBA se centraron en la lucha que la CETERA emprendió por una ley de financiamiento educativo en contra de las políticas neoliberales. La iniciativa que posibilitó la nacionalización del conflicto
fue la instalación de la carpa blanca frente al Congreso y el inicio del ayuno docente por parte de unos 50 maestros que duró 1003 días. Entre los reclamos fundamentales se encontraban aquellos que apuntaban a mejoras salariales, una ley de financiamiento educativo, la derogación de la Ley Federal de Educación, paritaria nacional y contra las políticas de ajuste y precarización instrumentadas durante el gobierno de Carlos Menem. Sin violencias, con imaginación y entereza, instalaron nuevos métodos para la lucha gremial. Resistieron, soportaron y demandaron hasta conseguir en la libertad democrática el mandato de la ley. Fue levantada tras incluso un simbólico enrejado en 1999. La escuela pública itinerante de Cetera frente al Congreso es ya el punto de encuentro entre los docentes y la sociedad en defensa de la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la educación. En esta creativa manera de expresar nuestros reclamos como docentes, hay dos razones que son fundamentales para entender nuestra lucha. Exigimos que el Estado se haga cargo de su responsabilidad como garante de la educación como derecho social, además de reclamarle al Gobierno Nacional que cumpla con la ley, con el fallo de la justicia y convoque de manera urgente a la paritaria nacional. La lucha docente cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa que se expresó, colmando cada día este espacio con su presencia, sumado a la asistencia de cientos de trabajadores y artistas. Con diferentes actividades diarias, rememorando la carpa blanca, los maestros exponen a la sociedad la situación en la que hoy se encuentra la educación en nuestro país.